Cuando mi hermano y yo tuvimos un accidente de auto, mi corazón quedó destrozado y necesitaba una cirugía de emergencia. Pero mi madre, que era la directora del hospital, reunió a todos los doctores disponibles en la habitación de mi hermano. Él solo tenía unos rasguños leves, pero aún así, ella ordenó que le hicieran escaneos de cuerpo entero. Mientras yo me desangraba, le rogaba que me ayudara, pero ella respondió molesta, visiblemente irritada. ¿No puedes dejar de llamar la atención por una vez? Tu hermano casi se fractura un hueso. Al final, morí en la mesa de operaciones. Pero cuando se difundió la noticia de mi muerte, mi madre, quien siempre me había despreciado, perdió por completo la cabeza. En los últimos 3 minutos de mi vida, mi alma flotó hasta donde estaba mi madre. Ella se encontraba sentada al lado de la cama de hospital de mi hermano menor, Felix Goodman. Ahí estaba ella, su rostro lleno de angustia mientras rezaba. «Félix, por favor, no me asustes así. Despierta, ¿sí?» Mi padre estaba cerca, el rostro torcido por la furia. Si Sean hubiera hecho su trabajo y lo hubiera protegido, Félix no estaría así. Ya verás. Yo observaba desde un rincón, con la amargura subiéndome por el pecho. «Papá, no hace falta eso. Estoy casi muerto. No es como si a ustedes les importara». En ese momento, los doctores estaban rodeando la cama de Félix. Después de confirmar que sus heridas eran solo rasguños sin gravedad, uno de los médicos mayores finalmente se atrevió a mencionarme. Preguntó con cautela: «Señora Blanchard, ¿está segura de que no deberíamos revisar a Sean? Sus heridas por el accidente parecen bastante graves». La expresión amable de mi madre se transformó al instante en una mueca de desprecio y gritó: «¿Y ahora con qué está saliendo? Fingiendo que está muerto. ¿Acaso no se da cuenta del daño que le hizo a su hermano?». Me quedé mirándola, paralizado. Aunque mi corazón ya se había detenido, aún latía con un dolor inexplicable. Yo también era su hijo. ¿De verdad no les importaba en lo más mínimo? De repente, mi madre tomó su teléfono y marcó mi número. Una enfermera acercó el celular a mi oído, y en vez de escuchar la preocupación que tanto había deseado, lo único que escuché fue desprecio. «Sean Goodman, ¿cuándo vas a levantarte de esa cama y pedirle perdón a tu hermano?». Mi corazón se congeló en ese instante, como si toda la esperanza que me quedaba se hubiera marchitado. Claro, ella nunca se preocupó por mí. Pensándolo bien, cuando recién me trajeron al hospital, le supliqué a mamá que me salvara, pero lo único que dijo fue: «¿De verdad tienes que buscar atención incluso en un momento como este? ¿No ves que tu hermano casi se rompe un hueso?». Y luego se dio la vuelta y se fue sin mirarme otra vez, llevándose a todo el equipo médico con ella para atender a Félix. ¿Cómo iba a tener capacidad de quererme? La enfermera, ya incapaz de soportarlo, tomó el teléfono y dijo: «Señora Blanchard, Sean no aguanta mucho más». Pero mamá, todavía convencida de que yo estaba fingiendo, soltó una risita burlona. «¿Cuánto te pagó ese muchacho para que le sigas el juego? No puedo creer que sea capaz de algo así». Apenas terminó de hablar, Félix, que había estado fingiendo estar inconsciente todo ese tiempo, finalmente abrió los ojos. Con una voz débil, actuando como si estuviera frágil, preguntó: «Mamá, papá, ¿cómo está?». Y al verla mirar con ternura al obediente y considerado Félix acostado en la cama, su expresión se tornó aún más dura. «Sean, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Él está herido por tu culpa y aún así se preocupa por ti. Si no llegas en los próximos 3 minutos para disculparte, no te molestes en volver a mostrarme la cara». Luego colgó, respirando agitadamente por la rabia. Papá, a su lado, tenía el ceño fruncido. «¿Para qué lo llamas? ¿No es suficiente con que casi mató a Félix?». Félix bajó la cabeza, como si intentara ocultar la satisfacción en sus ojos. Luego fingió una expresión de culpabilidad antes de mirar a nuestros padres. «Mamá, papá, no se enojen con él. Sean nunca me ha perdonado por haberme ganado la beca internacional en lugar de él. Entiendo por qué me odia». No pude evitar reírme. Incluso después de muerto, Félix seguía sembrando discordia entre mis padres y yo. Sin embargo, ellos nunca se darían cuenta. Para ellos, él siempre sería el mejor hijo, y jamás considerarían la verdadera razón del accidente. Tal como esperaba, el rostro de mamá se volvió frío de inmediato. ¿Para qué enviar al extranjero a alguien tan egoísta? ¿Quién sabe en qué se convertiría estando allá solo? Félix dijo con dulzura: «Mamá, no te enojes. Estoy seguro de que Sean tiene sus motivos». La expresión de mamá se suavizó al instante. «Félix, eres demasiado bueno. Por eso Sean siempre se aprovecha de ti». Esa siempre fue la fortaleza de Félix. Saber exactamente qué decir para ganarse el corazón de nuestros padres. Sabía que, incluso si me paraba frente a ellos y les contaba todas las crueldades que Félix había cometido a lo largo de los años, solo me abofetearían y me acusarían de estar inventando cosas por envidia. Después de tantos años, ya me había resignado. En medio de la conversación, mi hermana mayor, Ashley Goodman,
irrumpió en la habitación. Sus pasos eran apresurados mientras corría ansiosa a revisar a Félix. En cuanto se enteró del accidente, voló desde otro estado sin pensarlo 2 veces y, al igual que mis padres, solo le importaba Félix. Una vez que confirmó que estaba bien, suspiró aliviada antes de explotar. Siempre lo he dicho, Sean es una mala influencia para esta familia. Desde que nació Félix no ha dejado de hacerle daño. Félix aprovechó para hacerse el inocente. No te enojes, Ash. Estoy seguro de que Sean no quiso lastimarme. Toda la familia se alborotó al escuchar eso. Papá golpeó la mesa. ¿Qué? ¿Así que causó el accidente a propósito para hacerte daño? Mamá apretó los dientes. Ese chico se las va a ver conmigo. Félix se sobresaltó, como si de pronto se diera cuenta de que había exagerado y de que podían empezar a sospechar. Se apresuró a decir, por favor, no se enojen con Sean, ¿sí? Tal vez estoy recordando mal. Al final del día, sigue siendo mi hermano. Él no haría algo así. Ashley le dio un golpecito cariñoso en la frente. Eres demasiado ingenuo. No tienes idea de lo malas que pueden ser algunas personas. En ese momento, mamá intervino. De verdad es una bendición tener un hijo como tú. Está bien, te haré caso. Vamos a olvidarnos de ese malagradecido y enfocarnos en que tú te recuperes. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre la cama de hospital de Félix. Al ver a los 4 juntos, como una familia feliz y unida, sentí un dolor indescriptible en el pecho. Fue entonces cuando entendí lo fuera de lugar que estaba mi alma. Era como si no fuera parte de ellos, como si solo fuera un perro callejero que se había colado en su casa. Quise irme, pero mi espíritu seguía atado fuertemente al lado de mamá. No podía hablar, solo podía observar en silencio y soportar su desprecio. Unos días después, bajo el cuidado meticuloso de la familia, Félix fue dado de alta del hospital. Mamá estaba ocupada empacando sus cosas, mientras papá ya tenía el auto estacionado justo en la puerta del hospital, por si acaso Félix tenía que caminar un solo paso de más, y Ashley ni siquiera le permitía ponerse los zapatos solo. De camino a casa, mamá murmuró con fastidio, Sean sí que tiene lo suyo. Ni una sola vez vino a visitar a su hermano al hospital, mucho menos a disculparse. Ya verás cuando lleguemos a casa, le voy a enseñar una lección. Papá la miró de reojo y dijo con frialdad, te lo dije, tenerlo en casa era buscar problemas. Tarde o temprano, iba a pasar algo malo. Escuchar esas palabras, le voy a enseñar una lección, me provocó una mezcla de emociones difíciles de describir. Recuerdos enterrados comenzaron a volver a mi mente como una avalancha. Desde siempre, mamá había preferido a Félix. Yo tenía que cederle todo. Luego, en la primaria, papá me golpeó tan fuerte que no pude levantarme de la cama en 3 días, solo porque peleé con Félix por un carrito de juguete. Era mi juguete favorito, aunque había venido como un regalo extra junto al obsequio que papá le había traído a Félix en un viaje de negocios. Se había convertido en mi posesión más preciada, pero Félix, que ya tenía cajas llenas de carritos, insistió en pelear por ese. En medio del forcejeo, de repente gritó y se puso a llorar. Mamá vino corriendo, angustiada, lo abrazó mientras lloraba y me gritaba, Sean Goodman, tu hermano ya ha sufrido demasiado por tu culpa. ¿Qué más quieres? Antes de que pudiera explicarme, Félix soltó unas lágrimas y dijo, mamá, no te enojes, fue mi culpa, no debí pelear con Sean por un juguete. Cuando papá llegó a casa y vio esa escena, me apartó de inmediato y empezó a golpearme. Un niño tan cruel como tú no merece quedarse en esta casa. Tenerte aquí es como esperar a que ocurra una tragedia. Yo lloraba y le suplicaba que se detuviera, pero mientras más lloraba, más pensaba papá que estaba fingiendo y más fuerte me pegaba. Mamá y Ashley solo observaban desde lejos, con frialdad. Era como si yo fuera su enemigo, y no iban a quedar tranquilos hasta que papá me dejara inconsciente. Desde ese día, cada vez que hacía llorar a Félix, sabía que me esperaban gritos o golpes por parte de mis padres. Con el tiempo, dejé de competir con Félix por su cariño, dejé de intentar explicarme y dejé de intentar acercarme, y ahora me habían dejado solo, sin vida, sobre una mesa de operaciones. Apenas llegaron a casa, Félix se tiró en el sofá. En cuanto dijo que tenía hambre, Ashley corrió emocionada a la cocina, lista para presumir sus nuevas habilidades culinarias. Aunque siempre se consideró demasiado delicada como para cocinar, ahora buscaba en su celular recetas saludables. Por miedo a que Félix tuviera un malestar estomacal, papá le regaló la consola de videojuegos más nueva del mercado, diciendo que era un obsequio de bienvenida por haber sobrevivido al accidente. Mamá ya había limpiado a fondo la habitación de Félix y la llenó de plantas purificadoras de aire, asegurando que el aire fresco le ayudaría en su recuperación. Félix simplemente se recostó en el sofá a jugar.
pero eso bastó para que todos en la familia se derritieran de ternura. Mientras tanto, mi alma los seguía en silencio. Esa casa, que alguna vez fue tan familiar, ahora se sentía fría como el hielo. De pronto, sonó el timbre. En la puerta estaba alguien que conocía demasiado bien, mi novia, Caitlin Winter. Apenas entró, comenzó a preocuparse por el estado de Félix. Señor y señora Goodman, supe que dieron de alta a Félix hoy. Le traje unos suplementos. Félix soltó de inmediato el control del videojuego y puso una sonrisa tímida. Caitlin, no tenías que molestarte. Ya me siento mucho mejor. Caitlin le devolvió una sonrisa dulce. Normalmente distante y fría conmigo, ahora era tierna y atenta con Félix. La observé, sintiendo algo desconocido crecer dentro de mi pecho. De pronto preguntó, ¿dónde está Sean? Si ella no me hubiera mencionado, dudo que alguien siquiera se hubiera acordado de que yo existía. Al oír mi nombre, el rostro de mamá se ensombreció. ¿Por qué tienes que mencionar a ese desagradecido? Después de que lo regañé el otro día, ni siquiera se molestó en regresar a casa. Y qué bueno, si le gusta tanto andar por ahí, que se quede fuera para siempre. La casa está más tranquila sin él causando problemas todo el tiempo. Caitlin asintió rápidamente. Es mejor que no vuelva. No queremos que le arruine el descanso a Félix. Ashley salió cargando unos suplementos y dijo en tono juguetón. ¿Entonces ya decidiste cuándo vas a cortar con Sean? Si no te apuras, otra puede que venga y se lleve a Félix. Caitlin bajó la cabeza, sonrojada. De hecho, pensaba hablar con Félix sobre eso hoy. Un ardor subió por mi garganta. Me reí con amargura y me di la vuelta, sin querer seguir mirando. Ya me había acostumbrado a esa sensación de no ser querido. Después de la cena, mamá comenzó a mostrarse inquieta. Por alguna razón, se encerró sola en su cuarto y empezó a revisar su celular. Me acerqué para ver. Estaba buscando mi número, marcándolo una y otra vez, pero, por supuesto, nadie contestaba. Finalmente, arrojó el teléfono sobre la cama con frustración. ¿Ahora ni siquiera contestas mis llamadas? ¿De verdad crees que a alguien le importa lo que te pase? Quise decirle, estoy muerto, no hay forma de que conteste tu llamada. Pero entonces marcó al hospital, a la enfermera. ¿Sean te dijo qué clase de broma está intentando? Dile que deje de ser tan descarado y vuelva a disculparse con su hermano. Tal vez así considere dejarlo volver a casa. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, antes de que llegara la respuesta. Señora Blanchard, Sean falleció hace una semana. Su corazón se rompió en el accidente de auto, pero usted ordenó que todos los doctores fueran a la habitación de Félix, así que no quedó nadie para operarlo. Hubo un silencio devastador. Al otro lado de la línea, la voz de la enfermera sonaba cortante pero compasiva. Señora Blanchard, Sean falleció hace una semana. Su corazón se rompió en el accidente de auto, pero usted ordenó que todos los doctores fueran a la habitación de Félix, así que no quedó nadie para operarlo. Mamá se congeló. El teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la cama. Su rostro palideció como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. ¿Qué está diciendo?, susurró, con la voz quebrada. Eso no puede ser verdad. Sean solo estaba... Lo siento, señora Blanchard, continuó la enfermera. Intentamos decírselo varias veces durante la semana pasada, pero usted se negaba a escuchar. Hay una investigación en curso sobre lo sucedido. Me temo que deberá presentarse en el hospital lo antes posible. Mamá dejó caer el teléfono al suelo. Sus piernas cedieron y se derrumbó junto a la cama. Por primera vez en mi vida, o mejor dicho, en mi muerte, vi terror genuino en sus ojos. No era el tipo de miedo que sentía cuando pensaba que Félix estaba en peligro. Era un terror más profundo, como si de repente hubiera despertado de un largo sueño para encontrarse con una pesadilla. No, murmuró sacudiendo la cabeza. No. Sean no puede estar muerto. Es imposible. Observé cómo sus manos temblaban descontroladamente mientras intentaba marcar otra vez al hospital, como si una segunda llamada pudiera cambiar la realidad. Quise sentir satisfacción al verla así, destrozada por la culpa, pero solo sentí un vacío enorme. Yo soy su madre, le gritó al teléfono con voz histérica. Eso no puede ser verdad. Exijo hablar con el director del hospital. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Ella era la directora del hospital. Ella, quien había ordenado que me dejaran morir mientras atendían los rasguños insignificantes de Félix. Tú eres la directora, mamá, susurré, aunque sabía que no podía oírme. Tú fuiste quien tomó la decisión. Papá entró a la habitación, alarmado por los gritos. ¿Qué pasa?, preguntó frunciendo el ceño. Mamá lo miró con los ojos desorbitados y llenos de lágrimas. Dicen que Sean está muerto. ¿Qué? No puede ser, respondió papá negando con la cabeza. Probablemente está en casa de algún amigo, ignorando nuestras llamadas para hacernos sentir culpables. Mamá se levantó tambaleándose y se aferró a la camisa de papá. No,
Richard, la enfermera dice que murió en el hospital, el día del accidente. Dicen que su corazón se rompió y que no había médicos para atenderlo porque yo ordené que todos fueran con Félix. El rostro de papá se contrajo en una mueca de incredulidad. Por un momento, pareció que iba a negar todo otra vez, a buscar una explicación alternativa. Pero entonces, lentamente, algo cambió en su mirada, como si una neblina se disipara, revelando una verdad terrible que siempre había estado ahí. ¿Estás diciendo que nuestro hijo murió porque enviaste a todos los médicos con Félix?, preguntó con voz temblorosa. Mamá asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Tenemos que ir al hospital», dijo papá después de un largo silencio. «Ahora mismo». Salieron de la habitación a toda prisa. Los seguí, como una sombra silenciosa atada a ellos. Pasaron junto a la sala donde Félix, Ashley y Caitlin reían mientras veían una película. Ni siquiera notaron el estado de pánico de mis padres. Papá condujo como un loco hasta el hospital, el mismo hospital donde yo había muerto una semana atrás, rogando por ayuda mientras mamá me daba la espalda. Al llegar, una recepcionista los dirigió a una sala de espera privada. Un hombre de traje, que supuse era el abogado del hospital, los esperaba con una expresión solemne. «Señores Goodman, lamento profundamente su pérdida», dijo el hombre, estirando una mano que ninguno de mis padres estrechó. «Quiero ver a mi hijo», exigió mamá con voz ronca. «Señora Blanchard», respondió el hombre con cautela. «El cuerpo de Sean fue trasladado a la morgue el día de su fallecimiento. Dado que no hubo respuesta de la familia durante la semana pasada, los trámites funerarios han sido iniciados por el hospital». «¿Qué está diciendo?», gritó papá. «Nadie nos informó de nada». El abogado intercambió una mirada incómoda con una enfermera que acababa de entrar. «Señor Goodman», dijo la enfermera, a quien reconocí como la que había intentado salvarme. «Intentamos contactarlos múltiples veces». La señora Blanchard recibió varios informes sobre el estado crítico de Sean, pero insistió en que era una exageración. «Eso es imposible», protestó mamá. «Nadie me dijo que Sean estaba muriendo». La enfermera sacó una tableta y reprodujo una grabación. Era la voz de mamá, clara y despreciativa. ¿De verdad tienes que buscar atención incluso en un momento como este? ¿No ves que tu hermano casi se rompe un hueso? Luego, otra grabación. «Señora Blanchard, Sean está en estado crítico. Necesitamos su autorización para la cirugía. Atiendan primero a Félix. Sean siempre exagera para llamar la atención». Y una más. «Señora Blanchard, el corazón de Sean está fallando. Es urgente. ¿Cuánto te pagó ese muchacho para que le sigas el juego? No puedo creer que sea capaz de algo así». Mamá se quedó petrificada, con la boca abierta. Las palabras que había pronunciado hacía apenas unos días ahora resonaban en la pequeña sala, exponiendo toda la verdad. Yo no sabía, balbuceó. «Señora Blanchard», dijo el abogado con firmeza, «hay una investigación en curso por negligencia médica. Entendemos que usted es la directora del hospital, pero las grabaciones y varios testimonios indican que hubo una grave falta de protocolo en la atención de su hijo mayor». Papá estaba pálido como un fantasma. «¿Dónde está?», preguntó con voz ronca. «¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? Pueden verlo ahora», respondió la enfermera. «Por aquí, por favor». Lo seguí por los fríos pasillos del hospital, hasta la morgue en el sótano. El lugar olía a antiséptico y a algo más, algo que no podía nombrar pero que me recordaba a la muerte. La enfermera los guió hasta una camilla cubierta con una sábana blanca. «¿Están listos?», preguntó con suavidad. Mamá y papá asintieron, aferrándose el uno al otro. La enfermera descubrió lentamente mi rostro. Era extraño verme desde fuera. Mi piel estaba pálida, con un tono grisáceo que evidenciaba la ausencia de vida. Mis labios estaban ligeramente azules y mis ojos, cerrados para siempre, parecían hundidos en sus órbitas. Mamá soltó un grito desgarrador que resonó por toda la morgue. Se lanzó sobre mi cuerpo abrazándome y llorando desconsoladamente. «¡Sean! ¡Mi bebé! No, por favor, no». Papá se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared. Sus piernas cedieron y se deslizó hasta el suelo, con la mirada perdida. «¿Qué hemos hecho?», susurró. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Los observé desde mi rincón invisible, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Parte de mí quería regocijarme en su dolor, en su culpa. Era lo que se merecían después de años de negligencia y favoritismo. Pero otra parte, quizás la que aún conservaba algo de humanidad, sentía una tristeza profunda, porque ahora, cuando ya era demasiado tarde, por fin me veían, por fin lloraban por mí, por fin comprendían que también era su hijo. «Sean, Sean», repetía mamá entre sollozos, acariciando mi rostro inerte. «Perdóname, por favor. No sabía, no entendía. Siempre fuiste tan fuerte», murmuró papá, acercándose para tocar mi mano fría.
tan independiente. Pensamos que no nos necesitabas como Félix. La realización de sus palabras me golpeó. Toda mi vida había luchado por su atención, por su amor, y ellos habían interpretado mi resistencia como fortaleza, mi soledad como independencia. Debimos amarte mejor, susurró mamá besando mi frente. Debimos verte. Mientras los veía desmoronarse ante mi cuerpo sin vida, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La amargura seguía ahí, pero también había algo más. Una comprensión triste de que todos estábamos atrapados en patrones que no habíamos sabido romper. Ellos, en su ceguera hacia mí. Yo, en mi anhelo desesperado por su amor. Pero ahora era demasiado tarde para cambiar nada. O quizás no. Quizás mi muerte podría traer algo que mi vida nunca logró. La verdad, pasaron 3 días. Mi funeral fue un evento extraño. Estaba ahí, observando cómo mi cuerpo era bajado a la tierra, mientras mis padres lloraban desconsoladamente. Ashley parecía confundida, como si no entendiera por qué todos estaban tan destrozados por mí. Y Félix tenía una expresión difícil de describir. En el hospital, la investigación avanzaba. Después de revisar las cámaras de seguridad, los investigadores confirmaron que mamá había ignorado deliberadamente los informes sobre mi estado crítico, enviando a los médicos disponibles a atender a Félix en lugar de a mí. Mientras tanto, en casa, todo había cambiado. Ya no se hablaba de consolas de videojuegos ni de plantas purificadoras. La casa estaba sumida en un silencio tenso, quebrado solo por los sollozos ocasionales de mamá. Papá pasaba horas sentado en mi habitación, sosteniendo una foto mía entre sus manos temblorosas. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió con Félix. Una noche, mientras mamá lloraba en su habitación, escuché a Félix acercarse a su puerta. Tocó suavemente antes de entrar. «Mamá», dijo con voz tímida, «tengo que decirte algo». Mamá lo miró con los ojos hinchados. «Ahora no, Félix. No puedo. Es sobre Sean», insistió Félix. «Es importante». Algo en su tono hizo que mamá se incorporara. «¿Qué pasa con Sean?» Félix respiró profundamente. «El accidente no fue culpa de Sean, fue mía». Mamá lo miró, confundida. «¿De qué estás hablando?» Yo le quité los frenos al auto», confesó Félix con la voz quebrada. «Estaba celoso porque consiguió esa beca para estudiar en el extranjero, la beca que yo quería». Las palabras de Félix cayeron como bombas en la habitación. Mamá se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Qué estás diciendo, Félix?» «Sean consiguió la beca que yo quería», repitió Félix con lágrimas en los ojos. «Intenté sabotear su solicitud, pero no funcionó. Así que decidí hacerlo parecer incompetente. Manipulé los frenos del auto para que fallaran, pero no pensé que resultaría en un accidente tan grave. Iba a inculparlo, a hacer que pareciera que no había mantenido bien el auto, pero no quería que muriera mamá. Te lo juro». Mamá se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Félix, ¿qué has hecho?» «Lo siento», sollozó Félix. «Estaba tan acostumbrado a tener todo, a ser el mejor, el favorito. No soportaba la idea de que Sean tuviera algo que yo quería». Las palabras de Félix resonaron en toda la casa. Ashley, que pasaba por el pasillo, se quedó paralizada al escuchar la confesión. Papá, que estaba en la cocina, dejó caer una taza que se hizo añicos contra el suelo. Me quedé observándolos, con una mezcla de emociones que no podía describir. Por un lado sentía una validación amarga. Por fin, la verdad salía a la luz. Por otro, sentía una tristeza profunda por lo que mi familia se había convertido. «Tienes que decírselo a la policía», dijo mamá finalmente, con voz temblorosa. Félix palideció. «¿Pero mamá?» «No», lo interrumpió ella con firmeza. «Ya he perdido a un hijo por mis errores. No voy a perder mi integridad también». En los días siguientes, todo se desmoronó rápidamente. Félix confesó a las autoridades que había manipulado los frenos del auto, lo que llevó a una investigación criminal. Al mismo tiempo, la junta directiva del hospital suspendió a mamá mientras se investigaba la negligencia médica que llevó a mi muerte. Era extraño ver cómo la verdad, esa cosa esquiva que siempre había estado ahí, finalmente salía a la superficie, como si mi muerte hubiera sido el catalizador necesario para que todos los secretos y mentiras se revelaran. Un mes después del funeral, algo inesperado ocurrió. Estaba en la sala, observando a mamá revisar unas cajas viejas, cuando encontró algo que la hizo llorar de nuevo. Era mi diario de la secundaria, un cuaderno viejo donde había escrito todos mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Lo había escondido en el fondo de un cajón, avergonzado de mis emociones. Mamá comenzó a leerlo, pasando página tras página. A través de mis palabras, escritas años atrás, finalmente me estaba conociendo. Todas las veces que me sentí invisible, todas las veces que anhelé su amor y atención, todas las veces que me tragué las lágrimas para no parecer débil. Todo estaba ahí,
expuesto en tinta negra sobre papel amarillento. «Oh, Sean», susurró acariciando las páginas. «¿Cuánto te fallé?» Esa noche, reunió a papá y a Ashley en la sala. Félix estaba bajo custodia, esperando su juicio. «Necesito que escuchen algo», dijo mamá con voz firme a pesar de las lágrimas. Comenzó a leer extractos de mi diario en voz alta. Mis palabras, mis sentimientos más privados llenaron la sala. Era como si, por primera vez, realmente me estuvieran escuchando. Hoy, mamá me ignoró otra vez cuando le mostré mi diploma. Ni siquiera lo miró. Solo tenía ojos para el dibujo que Félix trajo de la escuela. A veces me pregunto si notarían si desapareciera. Papá me gritó por pelear con Félix. No le importó que fuera mi juguete, ni que Félix tenga cientos más. Siempre soy yo el malo, sin importar qué pase. Ashley me dijo hoy que ojalá nunca hubiera nacido, que la familia era perfecta hasta que yo llegué. Quizás tiene razón. Con cada palabra que leía, veía cómo sus rostros se transformaban. La culpa, el arrepentimiento, la comprensión tardía, todo estaba ahí, en sus expresiones. Cuando terminó, hubo un silencio largo, pesado. Finalmente papá habló. «Nunca lo vi», dijo con voz quebrada. Estaba tan convencido de que Félix era el que necesitaba protección que no vi cómo estaba lastimando a Sean. «Fuimos terribles», añadió Ashley, con lágrimas en los ojos. «Lo tratamos como si no importara, como si fuera un intruso en nuestra familia». «Pero importaba», dijo mamá, cerrando el diario con delicadeza. «Y ya es hora de que aceptemos la verdad. Fallamos como familia, fallamos como padres, y ahora nuestro hijo está muerto porque no supimos amarlo como merecía». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, resonaron en la casa vacía. Por primera vez, estaban enfrentando la verdad sin excusas, sin justificaciones. En los meses siguientes, vi cómo mi familia luchaba por reconstruirse en medio del dolor y la culpa. Félix fue condenado por homicidio involuntario, pero debido a su edad y a la influencia de mis padres, recibió una sentencia reducida. Mamá renunció a su puesto como directora del hospital y comenzó a trabajar en un programa de concientización sobre el favoritismo parental y sus efectos devastadores en los hijos. Papá la apoyaba en todo, dedicando su tiempo libre a hablar con otros padres sobre la importancia de amar a todos los hijos por igual. Ashley, quien siempre había sido la más dura conmigo, comenzó a visitar mi tumba regularmente, trayendo flores y hablándome como nunca lo hizo en vida. A veces creía sentir su arrepentimiento sincero, su deseo de haber sido una mejor hermana. Y Caitlin desapareció de nuestras vidas después de enterarse de la verdad sobre Félix. No podía mirar a la cara a mis padres sabiendo que había sido parte del sistema que me había hecho sentir tan invisibilizado. Un año después de mi muerte, mamá organizó un evento en mi memoria. No era solo para recordarme, sino para crear conciencia sobre el daño que el favoritismo y la negligencia pueden causar en una familia. Asistieron cientos de personas, amigos, compañeros de escuela, profesores, e incluso algunos de los médicos que habían intentado salvarme aquel fatídico día. Mamá subió al escenario, con una foto mía proyectada a sus espaldas. «Hoy estamos aquí para recordar a mi hijo Sean», comenzó, con voz clara a pesar de la emoción. «Pero también estamos aquí para aprender de nuestros errores y asegurarnos de que ningún otro niño sienta lo que él sintió, invisible, no amado, no valorado». Mientras hablaba, sentí algo extraño, como si un peso que había estado cargando comenzara a aligerarse. No era perdón, no exactamente. Era algo más complejo, más matizado. Era la comprensión de que, a pesar de todo, algo bueno estaba surgiendo de mi muerte. Sean nos enseñó de la manera más dolorosa posible que el amor no debe ser condicional, continuó mamá. Que cada hijo merece ser visto, escuchado y valorado por quien es, no por cómo se compara con sus hermanos. No pude evitar sonreír. Era triste que hubiera tenido que morir para que mi familia entendiera esto, pero al menos ahora lo sabían. Y tal vez, solo tal vez, otras familias podrían aprender de nuestros errores antes de que fuera demasiado tarde para ellos. Mi espíritu comenzó a sentirse más ligero, menos atado a la tierra. Era como si, finalmente, pudiera seguir adelante, no porque hubiera perdonado por completo, sino porque había visto que mi vida y mi muerte habían tenido un propósito. La justicia había llegado, tarde pero segura, y con ella, una especie de redención, no solo para mí, sino para toda mi familia. «Te amamos, Sean», dijo mamá, mirando hacia el cielo, «y lo sentimos tanto. Ojalá pudieras escucharnos». «Te escucho, mamá», susurré, aunque sabía que no podía oírme. Siempre los escuché, y con esas palabras, sentí que estaba listo para partir. Mi tiempo como observador había terminado. Era hora de encontrar paz,
de dejar atrás el dolor y la amargura. Miré una última vez a mi familia, ahora unida por el dolor y el arrepentimiento, pero también por la esperanza de ser mejores, de honrar mi memoria haciendo el bien. No era el final feliz que había soñado en vida, pero era un final, uno con significado, con propósito. Y mientras mi espíritu se elevaba, alejándose de la tierra que había sido mi hogar, supe que, de alguna manera, había logrado lo que siempre quise: ser visto, ser recordado, ser amado. No de la manera que había imaginado, pero quizás de la única manera que podía ser para mí. Y con ese pensamiento, finalmente, encontré paz.